Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades de la sangre conforman un amplio capítulo de la medicina y algunas de ellas son muy comunes como la anemia. Pero esta tarde dedicaremos nuestro espacio a una dolencia muy conocida y temida, la leucemia. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes, los amigos televidentes. Doctor, para muchas personas no es muy fácil entender qué es una leucemia. Por eso, esta es mi primera pregunta. A manera de introducción, Navy, es bueno saber que la sangre es un fluido compuesto por varias células, varios tipos de células con funciones muy importantes. Por ejemplo, los glóbulos rojos contienen la hemoglobina, tan necesaria para el intercambio de oxígeno con los tejidos. Los glóbulos blancos o leucocitos son células de defensa que protegen al organismo frente a microbios y a células enfermas. Y las plaquetas, que son las células de la sangre que tienen que ver con la coagulación de la sangre cuando es preciso esta función. O sea, son los principales grupos de células que contiene la sangre. ¿Qué es entonces la leucemia? Pues no es más que una multiplicación acelerada, desproporcionada y maligna de las células blancas o leucocitos de la sangre, lo cual hace que éstas se produzcan en grandes cantidades, pierdan sus funciones originales y salgan a la sangre todavía inmaduras para cumplir su función. O sea que eso es lo que ocurre generalmente en una leucemia. Doctor, ¿y se conocen las causas que pueden desencadenar una leucemia? Bueno, antes de responderte, es bueno un detalle curioso sobre esta enfermedad. El primer caso de leucemia fue descrito por un médico francés en 1827. O sea, la leucemia es una enfermedad relativamente reciente, porque muchas de ellas se conocen desde la antigüedad. Como ocurre en la mayoría de las enfermedades malignas, Navy, las causas de esta enfermedad no son conocidas del todo, aunque se ha visto que pueden variar en relación a los distintos tipos de leucemia. Pero fundamentalmente la causa más establecida es el origen genético de esta enfermedad, o sea que hay personas, hay familias en las cuales ocurren mutaciones en las células sanguíneas que pueden predisponer a esas personas a tener una multiplicación maligna, o sea, a padecer en algún momento de su vida de una leucemia. Entonces, ¿pueden existir causas adquiridas o ambientales? Ciertamente, Navy, aunque son las menos, sí existen causas o factores ambientales que están de una manera u otra relacionados con la leucemia. Por ejemplo, tenemos las radiaciones ionizantes, ya sea de rayo X o de otras fuentes, que está demostrado que tienen un efecto nocivo relacionado con esta enfermedad. Las sustancias cancerígenas, como los insecticidas, los herbicidas, los derivados del petróleo, o sea, el contacto directo con estas sustancias por mucho tiempo pueden desencadenar las condiciones para la leucemia. Y finalmente, también se habla de que los tratamientos citostáticos que se usan para combatir algunas enfermedades malignas pueden, como efectos adversos o como reacciones secundarias, generar procesos leucémicos. O sea que hay varias causas ambientales que están implicadas y que pueden evitarse algunas de ellas. Y finalmente es bueno conocer que hay algunas condiciones genéticas, como por ejemplo el síndrome de Down, en el cual las leucemias son un 20% más frecuentes que en el resto de la población. O sea que en estos pacientes, por condiciones genéticas, son más proclives a la aparición de esta enfermedad. Doctor, me decía usted que existen dos tipos de leucemia, pero ¿cuáles son los elementos que las diferencian? Ciertamente hay dos elementos, Ney: el origen de la leucemia y el tiempo de evolución. Son los elementos fundamentales que
agrupan a las leucemias en dos grandes grupos. En cuanto a su evolución, decíamos que está la leucemia aguda y la crónica. Las leucemias agudas son aquellas que comienzan de una manera con grandes síntomas, evolucionan de una forma más rápida y si no son tratadas a tiempo, pues en poco tiempo pueden traer serias consecuencias para el enfermo. Las leucemias crónicas, en cambio, pueden comenzar de una manera más insidiosa, con síntomas que no son precisos, y su evolución puede durar años. Ambos tipos de leucemia tienen sus diferencias en otros aspectos, y es que las agudas son más frecuentes en los niños y las crónicas son más frecuentes en las personas mayores, aunque eso no es una regla. Y el otro elemento era el origen. Hay dos tipos de leucemia en cuanto a su origen celular. Las mielocíticas, que dependen de los mielocitos, y las leucemias linfocíticas o linfoides, que dependen de la proliferación maligna de los linfocitos. O sea que son, a grandes rasgos, las diferencias que hay entre las principales variantes de leucemia. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas más frecuentes de esta enfermedad? Bueno, aunque no todos los enfermos manifiestan las mismas alteraciones, existen síntomas y signos muy frecuentes. Vamos a ver en pantalla los principales signos y síntomas de las leucemias. Síntomas y signos más frecuentes de la leucemia: decaimiento, pérdida de apetito y de peso sin una causa explicable. Fiebres con sudoración nocturna de varios días, sin una causa aparente. Sangramientos nasales por la encía y morados en el cuerpo. Anemia de causa desconocida. Adenopatías o glándulas en las axilas, el cuello y la región inguinal. Y aumento de tamaño del hígado y del vaso. Doctor, esos síntomas son comunes a otras enfermedades. ¿Esto no puede equivocar el diagnóstico clínico? Ciertamente, Navy, con solamente los síntomas no podemos hacer un diagnóstico de certeza de la leucemia, pero sí sirve para sospechar la enfermedad. La sospecha es lo que lleva al médico a indicar los estudios necesarios para confirmar la presencia de la leucemia. Desde un hemograma, una lámina periférica, hasta un medulograma, pueden dar elementos clave para determinar con certeza el diagnóstico. Doctor, ¿y cuáles son las expectativas actuales para el tratamiento de las leucemias? En los últimos años, Navy, la medicina ha avanzado mucho en el tratamiento de la leucemia. O sea, existen ya varias formas para tratar esta enfermedad con bastante esperanza. Y el aspecto preventivo es el primero que está muy claro. O sea, hay cuestiones que erradicándolas del contacto con las personas pueden ayudar a evitar esta enfermedad, como son los pesticidas, las sustancias químicas, las radiaciones, todo lo que habíamos hablado al inicio. Evitar estas cuestiones, o sea, el aspecto preventivo es válido en el tratamiento, en el enfrentamiento a la leucemia. En cuanto a tratamiento, como las demás enfermedades malignas, existen tres pilares de tratamiento para la leucemia. Tenemos la quimioterapia, o sea, el empleo de medicamentos citostáticos, la radioterapia controlada, o sea, las radiaciones como tratamiento curativo, que se utilizan también, y es importante en estos casos, que se pueden realizar ciclos de tratamientos que logran muchas veces provocar remisiones prolongadas en esta enfermedad, o sea, evitar que la enfermedad se manifieste continuamente de una manera intensa, y esas remisiones pues ayudan a la supervivencia de esos pacientes. Sin embargo, a pesar de todos estos adelantos, la leucemia sigue siendo una enfermedad potencialmente letal que con frecuencia, cuando el diagnóstico no se hace precozmente o cuando el individuo no responde a las combinaciones de tratamiento que se realizan, puede llevar a la muerte. O sea que es una enfermedad peligrosa en ese sentido, y de ahí lo importante de tenerla presente y sospecharla cuando hay síntomas que se relacionan con ella. Para terminar, profesor, ¿alguna recomendación en particular? Bueno, lo más importante, Navy, en este caso de una enfermedad como esta, es tener presente por parte del médico, por parte también de los pacientes, los síntomas que pueden hacer sospechar la enfermedad, teniendo en cuenta que a veces
estos síntomas no aparecen todos y que con un simple análisis realizado en la comunidad, que se hace en minutos, se puede hacer un diagnóstico valioso y oportuno. La leucemia es una enfermedad que cuando se diagnostica oportunamente y no se pierde tiempo, las posibilidades de supervivencia y de remisiones prolongadas son mayores. Por eso es tan importante, ante cualquier síntoma, no automedicarse, no restarle importancia, acudir a su médico y ante cualquier duda realizar los estudios correspondientes. Doctor, como siempre, fue un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud, aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.